Listo, Shalom, brother, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos. Shalom, shalom, chaval, shalom, ¿cómo estás? ¿Todo Un bien? Gracias Baruch al Hashem, Eterno. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Bueno, Baruch Otra Hashem, semana más. sí, Baruch Hashem, eso realmente es parte de una bendición, pues, que el Eterno te permita a ti tener el sehú, el mérito, como dicen los sabios de Israel, que puedas estudiar Torah, pues. Y aparte de eso del sehú, es que tú también te esfuerces para hacerlo, pues. Y en eso, la mayor bendición radica en eso, en el esfuerzo que tú tienes para hacer las cosas. En eso, pues. Porque al final de cuentas, Dios te va a, como que para hablar de mercantilismo, Dios te va a pagar a ti, no es por el resultado final, sino por el esfuerzo que hiciste para obtener el resultado. Es un trabalengua, ¿verdad? Sí, Pero pero se entiende. tiene sentido. Claro, Dios te va a pagar a ti eso por el esfuerzo que tú haces para lograr una misma. Y bueno, Baruch Hashem, esta semana tenemos la parashá Shemot, que significa nombres. Con esta estamos aperturando un nuevo libro, el libro de Éxodo. Así lo han traducido, lo han llamado Éxodo. ¿Por qué? Porque vemos que el tema principal de este libro es, valga la redundancia, el éxodo de los judíos de los israelitas, pues, de los israelitas de Egipto. Es por eso que cuando lo tradujeron lo colocaron como Éxodo, pero en su sentido original es llamado Shemot, es nombres. ¿Por qué? Porque comienza con, la parashá comienza hablando, y estos son los nombres de los hijos de Jacob que bajaron a Egipto. Entonces, vemos que, bueno, a medida de aprendizaje, cada una de las parashas de las semanas, como ya lo sabemos, el nombre que llevan es de la primera o segunda palabra del versículo bíblico con el cual comienza la porción. Entonces, por lo menos, esta porción bíblica comienza con la palabra Shemó. Entonces, por eso que se llama Shemó. Y así cada una de las porciones, pues eso es bueno. Por lo menos, otro ejemplo, Bereshit. Bereshit bara Elohim, o sea, Shammai Bares. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Entonces, cada parasha comienza con eso, pues. Y al igual que Noah, que la primera palabra es Noah. Entonces, bueno, por eso que esta parasha se llama así nombres, pues comienza con esa palabra. Y el libro se llama Shemó, así fue que le dieron el título, pues comienza con la palabra, pues a la palabra nombres. Entonces, bueno, entre los tópicos que vamos a tocar este día es la oración, decirlo de esta manera, ¿será que Dios me escucha? ¿Será que Dios escucha las plegarias? Y es un buen título, pues, porque yo apuesto que muchas personas hoy en día hacen tefilá, hablan con Dios, hacen oraciones, pero de pronto sienten como si, oye, ¿será que en verdad Dios me está escuchando? ¿Será que Dios me va a responder mis oraciones? Pues entonces, vemos que la respuesta realmente es sí. Dios te responde tus oraciones. Mira, no hay oración que tú le hagas a Dios y venga sin respuesta. Todas las oraciones son respondidas por el Eterno. No hay oración que Dios no te responda. Claro, lo que también hay que tomar en cuenta en este caso es que hay veces que tú tienes que saber cómo orar. Y bueno, estaba estudiando un poco sobre la parashá y me encontré, bueno, realmente no estaba estudiando sobre la parashá, estaba estudiando, pero me vino el tema de la parashá. Estaba estudiando el libro Casados o Cansados, que es un libro que ya hemos hablado anteriormente, que es escrito por el rabino Anran Aligyar. Entonces, ese libro, yo dije, este extracto lo voy a traer para la parashá. Y dice que una vez está hablando del tema de la oración, que casualmente eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, el tema de la oración, si Dios nos escucha realmente. Entonces el libro dice que una vez hubo un rabino que llega a una aldea, se llamaba Raba, el rabino, llega a una aldea y de pronto dice, ve a un hombre que está orando en la sinagoga. Entonces dice el hombre, Dios, por favor, que yo me case con esta mujer. Entonces le dice el rabino, que estás orando mal. No tienes que pedirle a Dios que te cases con esa mujer. Tienes que decirle a Dios, Dios, por favor, ayúdame a encontrar mi masal. O en español, ayúdame a encontrar la porción que tú me has asignado a mí, que yo me case con esa porción asignada. Con esa mujer que tú tienes destinada para mí, que yo me case. Pero no le digas a Dios como una ordenanza. Dios, que yo me case con esa mujer. Entonces no lo hagas así. El hombre le respondió. Le dijo, mira, tú puedes saber mucho de Talmud o de Gemara, pero de oración sé yo. Y yo así le voy a pedir a Dios, que Dios me ayude a casarme con fulana. El rabino lo dejó tranquilo, se fue. Después, 2 años después, llega el rabino a la misma aldea y se consigue otra vez al hombre rezando y dice, Dios, por favor, ¿te la llevas a ella o me llevas a mí? ¿Qué es lo que quiere decir? Que, como le dijo el rabino, estás orando mal. Y casualmente eso me trae un poco a las palabras de Yeshua, que Yeshua decía,
muchas veces no recibís porque no sabéis pedir, o estáis pidiendo mal. Y ese es el punto, porque a veces nosotros le pedimos a Dios, pero hay cosas que le pedimos que primero a nivel global. Primero están en contra, están en contra, no. Primero no dan un factor a favor de la Geulá. Y tú tienes que saber que uno de los principales factores que Dios maneja en el mundo es todo a la Geulá, a la redención, a la venida del Mashiach. Es todo eso. ¿Por qué? Porque ese es como que la finalidad de la Torah, que se establezca el reino mesiánico, que venga el Mashiach, que todos alabemos, sirvamos ofrendas de alabanza, de shalom a Dios. Esa es la finalidad de todo, pues. Que tú logres exaltar por medio de la Torah este mundo y que hagas el reino en este mundo. Por eso que, pues, bueno, para no irme mucho al tema, pero ese es el punto, pues. El punto es que tú tienes que, o primero, cuando le pides algo a Dios, tiene que ser a favor en pro de algo. Y segundo, que sea por lo menos algo que como dijo Yeshua. Yeshua, él decía, mira, la voluntad de Yeshua era, él como humano, pues. Él sabía como que, diciéndolo por un coloquial, el palo de agua que le venía encima. Y él decía, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque él presente sentía por medio del Ruach HaKodesh todos los latigazos, como si lo estuviera viviendo, no había llegado el momento, pero como si lo estuviera viviendo al instante, sentía los latigazos, sentía la humillación, sentía las bofetadas, sentía los clavos, sentía todas las cosas, ya la estaba sintiendo. Y él en su realidad humana, él dijo, Padre, que no sea mi voluntad. Pues sí, o sea, si es mi voluntad, de pronto yo podría flaquear y decir, no, no, ya no puedo. Pero él dijo que se haga tu voluntad. Entonces, hay maneras de orar y hablar con Dios, pues. Y hay veces que no recibimos, como lo dice Yeshua, porque no sabemos orar. Por eso que este libro que estaba leyendo, Casados Cansados, me cayó como anillo el dedo para el tema de la parashá, porque el libro te dice que tú primero tienes que hacer tu hishtalú. En español, es que tú tienes que hacer primero tu esfuerzo. Y después que tú hagas tu esfuerzo, tú tienes que orar. Entonces, por lo menos es como el caso de la persona que dice, oye, yo no consigo trabajo, pero una pregunta, ¿saliste a buscar trabajo? No, yo estoy todo el día acostado en la cama. Entonces no vas a conseguir trabajo, pues. Tienes que hacer tu esfuerzo mínimo. Y esta cosa la patrocina mucho los sabios de Israel, y ya voy a terminar para darte el pase. La patrocina mucho los sabios de Israel, que dicen que tú tienes que hacer tu 50% y Hashem va a hacer el resto. Y en el libro estaba leyendo muchas cosas interesantes, pues. Por lo menos una de las cosas interesantes que decía que la construcción del Beit HaMikdash, Dios le pedía cosas como imposibles. Por lo menos a Moisés le decía que construyera el candelabro en una sola pieza, con muchos detalles, y era casi imposible. Pero Moisés empezó a construirlo, y la parashá dice que se construyó después el candelabro, como que se construyó solo. Y de pronto dirá, oye, pero fue Moisés que lo construyó. Pero es que Moisés no podía. El punto fue que Hashem dice, tú haz tu esfuerzo mínimo, haz tu esfuerzo lo que te toca, lo que te corresponde, y yo voy a hacer el resto. Entonces aquí tenemos dos puntos muy importantes. Uno, tenemos que saberle pedir a Dios las cosas, que sean en pro del reino, que sean en pro de la familia, que sean en pro de Shalom Bay, que sea en pro de una misbah. Si tú haces eso, oye, técnicamente, por decirlo de alguna manera, estás comprando a Dios. Dios dice, te compro la idea, te lo voy a conceder. Pero imagínate, de pronto nos ponemos a orar, Dios por favor un iPhone, Dios un iPhone, Dios un iPhone. Ya, Dios es bondadoso, te da el iPhone. Y de pronto tú te gastas todo el tiempo jugando Call of Duty, te pones todo el tiempo en TikTok, viendo cosas que no tienes que ver, ¿sí me entiendes? Entonces al final no fue un beneficio, sino un perjuicio para tu alma, pues. Y ya, te voy a dejar a ti porque si no me extiendo. Bueno, sí, no, te estaban analizando, escuchando todo lo que dices y bueno, tiene mucho sentido el tema de la oración y la tefilá, ¿verdad? Porque muchas veces, o sea, Dios puede escuchar todas las oraciones, pero no las responde todas, porque como tú dices, se tiene que pedir con un propósito. Muchas veces, bueno, hay ignorancia y desconocemos la manera de dirigirnos al Creador, de hacer las peticiones. Y bueno, yo creo que más allá de eso el Eterno conoce todo, pero tenemos que trabajar en función del reino, en función de servir a Hashem. Y cuando lo hacemos así, mira, las cosas van a darse por sí solas. Entonces, bueno, hay otra manera que muchas veces, por lo menos escuchaba lo que me decías del rabino, que le quería enseñar de qué manera se hacía para pedir por una mujer, un ejemplo, o puede pedir por otra cosa, pero esta persona después de 2 años vio
en sí aprendió por otra vía, por la vía de que del sufrimiento. Muchas veces aprendemos de esa forma también. Por lo menos el Eterno escuchó a Israel el clamor porque el pueblo gemía, estaba subyugado, estaba doblegado, ¿verdad? Y bueno, escuchó la oración porque en sí el faraón y Egipto tenía completamente esclavizados a Israel. Entonces, bueno, el Eterno, bueno, escuchó sus oraciones, intervino allí y bueno, digamos que se comenzó a ver a tramitar la libertad del pueblo de Israel. Entonces, bueno, es muy importante identificar muchas veces qué está detrás del panorama, porque allí lo que sucedió es que, como dice la Parachá, vino un nuevo rey Egipto que no conocía a Joseph, dice. Es decir, un faraón nuevo, un nuevo rey. Y nosotros muchas veces tenemos que derribar ese nuevo rey que se levanta. Yeshua decía que un rey era derribado por un rey más fuerte, ¿verdad? Decía, ¿cómo decía? Cuando decía casa dividida no prospera, porque decía que había un rey más fuerte que derrotaba a otro. Nosotros muy bien sabemos que Yeshua HaMashiach va a ser ese rey, ¿verdad? Como Mesías, que va a imponer, se va a imponer al final de los tiempos y va a poder doblegar este sistema de Egipto, de Misraín, este sistema en el mundo en el que vivimos, ¿verdad? En lo que podemos percibir, donde de repente vemos un Egipto, nos vemos gobernados por un Egipto, por un sistema, por un exilio, ¿verdad? En el que muchas veces estamos, pero todos estamos en lucha de salir de Misraín. Entonces, ¿qué pasa? Es muy importante saber que para poder derrotar a este faraón, que está representado muchas veces en el ego de nosotros como personas, porque todos tenemos ego, aunque sea una pizca de ego, y bueno, yo a veces pienso que es importante por lo menos tener una pizquita de ego, no mucho, pero para poder sentirte bien, como para tener algo de autoestima, pero en sí todos tenemos el ego y tenemos que derribarlo. Muchas veces buscamos ese faraón, ese Egipto afuera, y es verdad que muchas veces está afuera, pero también lo tenemos adentro. Y tenemos que comenzar por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos afianzamos y guardamos la esperanza de que ya venga el Mesías y que nos saque de esta esclavitud, ¿verdad? Vivimos así y sabemos que eso va a suceder. Pero ¿qué pasa? El Mesías no va a venir hasta que nosotros mismos no luchemos por salir de ese Egipto en el que estamos metidos nosotros. No busquemos de repente echarle la culpa al diablo, al Hasatán, buscar esos fantasmas afuera, busquemos los primeros adentro de nosotros. Cuando nosotros comenzamos a vencernos a nosotros mismos, esos yugos, esos grilletes que nos esclavizan de lo que vivimos como seres humanos y personas, de vivir entre comillas lo que se conoce como estar en la carne, derrotar esa naturaleza o el viejo hombre que tenemos. Mira, ahí es cuando comencemos a pedir, bueno, ahora sí que venga el Mashiach, porque como dice en el Código Real, dice, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en el mundo. Eso fue un interrogante que Yeshua dejó. Obvio que hallará fe. ¿Por qué hallará fe? Porque en ese tiempo habrá tanta fe en el mundo que todos vamos a salir a luchar. ¿A luchar de qué? A celebrar esa victoria que hemos derrotado a Egipto. Hemos derrotado al faraón, hemos derribado ese faraón dentro de nosotros. Cuando lo derribamos dentro de nosotros, mucho más fácil va a ser que Yeshua pueda manifestarse como el Mesías. Claro. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso, ¿verdad? De que tenemos que siempre estar en esa constante lucha de poder gobernarnos a nosotros mismos, de poder derrotar ese ego y de siempre saber que no es confiarnos en nosotros mismos. Rachau le decía a uno de sus discípulos, Timoteo, cuídate de ti mismo, haciéndote referencia de que no, mira, muchas veces vemos el problema por fuera, ¿no? Como que está afuera, pero
Tenemos que cuidarnos nosotros mismos, no nos confiemos en nosotros mismos. Siempre la confianza en Hashem, creyendo de que Él nos va a sacar de ese Egipto que a veces nos quiere doblegar, ese Egipto que a veces ese sistema te quiere absorber. Pero nosotros tenemos la sabiduría de arriba y sabemos que vamos a conquistar en el nombre de Hashem. Claro, sí, Baruch Hashem, Baruch Hashem, sí. Mira, cuando tú decías lo del ego es algo que llama mucho la atención porque está ligado a lo que es la tefilá, pues. Eh, Me venía un versículo a la mente que dice, al corazón altivo, no, activo no, altivez, la altivez espiritual, al corazón altivo, Hashem lo rechaza, mas al humilde, Hashem le dice, ven, siéntate conmigo. Así dice unos versículos del Salmo, pues. Entonces me llama mucha atención porque aperturé hablando de la tefila y tú estás hablando ahora de lo que es el ego, pues. Y mira, realmente el ego, es más, el ego no solamente te aleja de Dios, sino el ego te hace cometer a ti idolatría, pues. Porque tú empiezas a renegar de Dios y empiezas a decir, empiezas a utilizar mucho la palabra yo. Yo hice esto, yo hice aquello, por mi esfuerzo sucedió esto, por mis manos que construyeron tal situación, mi estrategia de negocio tuvo éxito. Entonces tú empiezas sin darte cuenta que cuando te dije la palabra yo y todo lo que te mencioné, no mencioné ninguna vez a Dios. ¿Por qué? Porque el ego te hace a ti obviar a Dios y a creer de que tú eres tu propia divinidad, pues, por decirlo de alguna manera. Y es por eso lo que tú decías que tocabas el caso de Yeshua, que es un corazón dividido, pues. Y un corazón por eso que Yeshua también hablaba también con respecto al caso del Dios dinero, pues. Y dice, tú no puedes servir a Dios, a dos señores, porque a uno lo vas a aborrecer y al otro lo vas a amar. Entonces, ¿qué es lo que decía? Si tú sirves al dinero y sirves a Dios, entonces va a haber uno que lo vas a querer más que al otro, pues. Y pasa, sucede que hay veces que de pronto por el dinero nos dejamos de virtuar, pues. Por el dinero dejamos de estudiar Torah, por el dinero de pronto dejamos de orar, por el dinero. Entonces tú te pones a ver que engrandecemos a Dios dinero y rebajamos a Dios, pues. No estoy diciendo esto que Dios tenga algo a la par o una contraparte, no. Pero eres tú mismo el que tú creas tus propios ídolos. Tú mismo te creas tus propios dioses. Y es interesante porque bueno, cuando tú estás hablando, yo bajaba la mirada, pero era porque estaba escribiendo en el teléfono para que no se me olvidara el punto. Pero Sí, una de las cosas que tú decías, hablabas del faraón, y el faraón tiene que ver con esto, con la altivez espiritual también. En cambio, Moisés fue llamado el hombre más humilde de toda la tierra. Entonces, ¿quién era Moisés? Era un hombre que oraba, era un hombre que estaba conectado con Dios, era un hombre que siempre estaba sumiso a Dios. En cambio, que era faraón, Moisés le decía, mira, mi pueblo, bueno, el pueblo de Dios quiere salir a servir a Dios, por favor, déjanos ir, nosotros vamos a volver. Pero ¿quién era Faraón? No, no, usted no va a servir a Dios, usted esto, siempre colocaba un pero, pues. Entonces, eso viene la altivez espiritual también, pues. Y la altivez espiritual te corta tu raíz con Dios. La altivez espiritual no te deja orar, la altivez espiritual no te deja, es más, la altivez espiritual te hace que tú mismo te creas una torre de Babel. Entonces, al tú crearte una torre de Babel, ¿qué es lo que pasa? Que quieres llegar a ser Dios y empiezas a olvidar a Dios. No sé qué opinas tú de todo esto. claro, por supuesto, estoy muy de acuerdo contigo. Y mira, estas son las útiles trampas del ego, que te puede hacer creer que tú eres una propia divinidad, una cuestión que es absolutamente errónea, porque un ser humano que se crea eso, mira, es una persona que en sí no ha entrado en conciencia. Y ese era el problema del faraón. Incluso el faraón dice que cuando iba al Nilo todas las mañanas, dice, era porque el hombre no quería que lo vieran defecar. Entonces entraba al Nilo, ¿por qué? Porque él se creía una divinidad. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque, mira, el ser humano comete ese error muy grave de, como dices tú, tener una altivez, un ego, que se endiosan, ¿verdad? Ya sea por lo que se considere dicha persona, y eso lo que lleva más bien es a que la persona se autodestruya como individuo, porque nosotros somos simples mortales y por lo tanto nos vamos a morir. Mira, yo creo que una de las maneras más fáciles de atacar ese ego es, mira, mientras tú sientas que estás en este mundo de pasada y piensas que es algo temporal y sabes de que esto se va a acabar, tu vida va a cobrar más sentido porque
como a vivir en función de llevar una vida con propósito, pues, y de no sentirte más que los demás, incluso más que Dios o más que otro ser humano. Eso es un error completamente mal. Y mira, cuando tú hablabas de desconocer a Dios, me trajo el punto de vista de Joseph cuando dice que Faraón no sabía quién era él. Dicen Claro, los comentaristas, la mayoría de los comentaristas dice que era casi imposible que ese faraón no conociera a Joseph. ¿Por qué? Por todos los beneficios, el bienestar que quedó registrado de lo que era Joseph en Egipto. Simplemente él lo que no quería era reconocerlo, pues. Por eso lo ignoraba, pues. Por eso lo ignoraba, pero ¿qué pasa? Hay una enseñanza muy profunda allí, y es que cuando nosotros estamos tan enfocados en nosotros mismos como si fuéramos unos dioses, nos olvidamos del prójimo, no reconocemos la grandeza en el prójimo. Y hay otro texto en la misma parashá, en la misma porción bíblica, que dice que a Faraón se le acercaron preguntando, hablándole acerca del Eterno. Y él dijo, no, yo no conozco a este Dios. Entonces era como que, mira, primero no conocía a Joseph, ahora no conocía al Eterno. Entonces una persona que está ensimismada en sí mismo, valga la redundancia, mira, olvida al prójimo, es ingrato con el prójimo, y olvida a Dios y es ingrato con Dios también. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque de verdad vuelvo al texto a repetirlo y a reincidir en él, que cómo es posible que no se pueda acordar de Joseph cuando 3500 años después, hoy actualmente donde está la tumba de Joseph en Cisjordania, dice un erudito argentino, judío, fue a Israel, ¿no? Y resulta que tú quiso ir a la tumba de Joseph, pero para poder ir de Israel allá es muy peligroso. claro. Incluso cuando van hacia allá van resguardados, protegidos. Y esta persona fue como escondiéndose con un guía turístico y le dijo al guía turístico, bueno, cuando lleguemos allá nos presentamos de una manera como si como si no conociéramos el tema y preguntamos a un guardia allí, epa, por aquí es alguna tumba de algún hombre muy reconocido en la historia y que es una persona santa, esto y aquello, es por acá, ¿verdad? Entonces el guardia le dijo, mira, me estás preguntando esto a mí. ¿No sabes acaso quién está sepultado aquí? El gran Joseph, el Sadik, Oh, ¿entiendes? Entonces me asombró esa anécdota porque me di cuenta que 3500 años después, oye, hasta los egipcios, hasta otras naciones conocen quién es Joseph. Y no podemos claro, olvidar a Joseph, porque Joseph es un prototipo del Mesías, del Mashiach, y sabemos muy bien de que este, Yeshua va a venir por segunda vez. claro. Nosotros le esperamos y sabemos que va a ser así. Entonces, es bueno tener esa fe de que vamos a salir de ese Egipto. Claro. Vamos a salir con la ayuda de Hashem, con mano poderosa de Hashem, vamos a salir de Egipto y podemos saber que este sistema va a ser derrocado, porque si nosotros aportamos un granito de arena, este mundo puede cambiar. Sí, sí, así es, Baruch Hashem. Así es. No, y mira, y realmente esta parasha tiene muchas enseñanzas, pues. Una de las cosas cuando tú estabas hablando que me venía a la mente, estaba estudiando un poquito antes, hoy, para que Hashem me iluminara un poco más con respecto al tema y poder hablar más, pues. Y una de las cosas que decía es que tiene que ver con el ego y la arrogancia, que lo tocamos ahorita, que el ego te desconecta, tu raíz te la desconecta de Dios. Y el problema es que cuando te desconectas de Dios, tú piensas que todo es por ti mismo. Y tocaste un punto del faraón. Decía la enseñanza que escuchaba hoy, decía, mira, para que Moisés entrara al faraón, es como si tú te fueras a ver hoy con Biden, con el presidente de Estados Unidos. Eso no es que tú de pronto llegas y a los vigilantes, hola, 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 y entras y, ¿qué fue Biden? ¿Cómo está? Eso no es así.
Eso que tienes que hacer una cita, y si de pronto tú quieres entrar sin cita, hay guardias, esto, aquello, te mandan preso porque piensa que va a ser un atentado. El mismo caso sucedía con Moisés, y que uno de los primeros milagros que Dios hizo fue al faraón, que Dios hizo para que el faraón lo viera, es que Moisés de pronto se apareció delante del faraón, y el faraón tenía que decir, oye, al Dios que tú estás representando te cuidó, porque el que entra acá, y eso lo vemos en Purín, ¿qué decía la reina Esther? Yo no me puedo presentar delante del rey sin autorización porque me cortan la cabeza. Y pasaba en Persia, en Purín, mucho más en Egipto. Te presentabas delante del faraón sin una cita, ya sabías que tu destino era 3 metros bajo tierra. Y eso es uno de los primeros milagros que Dios hizo fue eso, pues, que el faraón, él pudiera ver, oye, el Dios que tú estás representando es tremendo Dios porque te ha protegido hasta estar delante de mi presencia y que ninguno de mis guardias te puede hacer nada, que se puede acercar a matarte. Y tú estás aquí como inmune. Pero ¿qué es lo que sucede? Que su ego era tan grande que le desconectó su raíz espiritual y no podía ver a Dios. Y por eso que dice lo que tú decías, no reconozco al Dios de ustedes. Oye, ¿cómo estás reconociendo? Y Moisés hizo un milagro, y Faraón, en vez de decir, oye, realmente sí, tú hay que reconocer que tú tienes un Dios grande porque te guardó y estás haciendo que una vara se convierta en serpiente. Pero ¿qué fue lo que hizo Faraón? Como estaba tan arrogante, él decía, no, tú haces un milagro, yo también tengo gente que hace milagro. ¿Estás viendo? ¿Qué respuesta es esa? Y ahí Dios le mostró otro milagro más, porque eso fue milagro tras milagro. Que tú lees el texto bíblico y dice que la vara de Aarón se comió la serpiente de ellos. O sea, vamos a traducirlo. El palo de Aarón lo arrojó, se convirtió en serpiente. Y ellos arrojaron, los magos, arrojaron sus palos y se convirtieron en serpiente. Lo lógico es que serpiente se coma serpiente. Pero no, dice el texto bíblico textual, dice la vara de Aarón, o sea, el palo se comió las culebras. Estás viendo una cosa muy loca, ¿no? Pero son los milagros que Dios venía haciendo, milagro tras milagro. Pero ¿qué es lo que sucede? Ya Zoom me dice que nos queda 10 minutos. Pero bueno, voy a cerrar. ¿Qué es lo que sucede? Que lo que tú dijiste es muy importante. Tu ego y tu arrogancia te desconectan de Dios. No te dejan ver a Dios. Bueno, ahí te dejo la palabra para que tú Claro, cierres. así es. Sí, bueno, en sí vemos en las porciones bíblicas como, y está relatado en muchos libros de la Escritura, donde dice que el Eterno hizo milagros portentosos como nunca antes visto, los hizo con el pueblo de Israel. Cosas muy impresionantes, asombrosas, y como un rey al ver dichas cosas, mira, se endurecía más su corazón, ¿no? Claro, Era lo que pasaba, ¿no? Era lo que sucedía, de que, bueno, a la final, con la muerte de los primogénitos, pues como que eso fue muy doloroso y a la final los dejó, o sea, cedió Faraón otra vez. Pero sí, eso es para que veamos que el poder del Eterno está vigente, vigente hasta nuestros días, porque es como Él quiere actuar, pues. A la final de todo, todos los egos de este mundo se van a derribar, porque eso es pasajero claro. y tenemos que tener ese enfoque, pues. Como tú decías, más bien emular la actitud de Moisés, que iba aprendiendo humildad también. Moisés se fue reestructurando en su carácter, en su temperamento, lo aprendió así. Y todos debemos hacerlo así, pues, tener esa confianza en Hashem de que trabaje en nuestra vida, en nuestro carácter, que cada día seamos más humildes, más sencillos. Creo que ese es el objetivo como tal. Porque si Claro. no, mira, yo creo que se puede endurecer nuestra cerviz a tal punto de que incluso nuestro libre albedrío esté en juego. Aquí entramos a un punto interesante porque el libre albedrío muchas veces la gente comienza a discutir, mira, no sé, la persona está predeterminada para salvarse, no, no está predeterminada para salvarse. Y entra como en un juego de pelear con eso, como que hay algunos dicen, mira, la salvación se pierde.
y en realidad la salvación no se pierde, se pierde la persona, ¿no? Claro, Pero lo que quiero decir es que en sí cada persona debe decidir siempre tener un corazón humilde, porque ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos ese corazón de carne y se va endureciendo, le va saliendo un callo o se va cauterizando ese corazón? Llega un momento que se puede convertir en un corazón de piedra. Y cuando el corazón está muy convertido así, de que está muy petrificado a tal punto de que no va a aflojar, pues el Eterno a última instancia, este, como que dice, bueno, si usted se quiere lanzar por ese barranco, pues vaya y se lanza, ¿no? claro, Porque ya el libre albedrío ahí se salió, porque, o sea, el Eterno va a querer como arrinconarnos siempre para que entremos a la voluntad de Él, que es perfecta, que es agradable. Pero si nosotros no dejamos que Él nos moldee, nos cambie, mira, o nosotros cumplimos con los preceptos, los mandamientos para acercarnos a Él, pues tristemente cada vez nos vamos alejando más a tal punto de que después va a ser muy difícil retornar. Entonces ahí la culpa no la va a tener el Eterno, la culpa la vamos a tener simplemente nosotros. claro. Así que bueno, este ha sido nuestro conversatorio, nuestros comentarios de esta paracha que es muy edificante. Deseamos que bueno, sea de mucha bendición para todos ustedes, que haya generado cosas buenas y esperamos que en las próximas semanas podamos seguir escuchando estas porciones bíblicas que son de mucha edificación para nuestras vidas. Claro. Así que gracias, Wiliezer. Una buena semana para todas las personas que nos escuchan. Y bueno, esperamos que esto sea de mucha bendición. Claro. Shalom. Shalom, Baruch Hashem, esté bien. Muchas bendiciones Vale. también para todos, cada una de las personas que nos escuchan y que puedan darle también like al video para que se active el algoritmo de YouTube y también pueda compartir porque, como te digo, estas palabras de Torah, estas palabras de vida son muy bonitas que las tengamos en nuestro corazón. Baruch Hashem. Bueno, Shalom, Baruch shalom, Hashem, Daniel, muchas gracias. y shalom a todos Shalom. también.